Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Felices de encontrarnos nuevamente. Hoy día tenemos la presentación de nuestro segundo libro de actividades y tenemos una conversación muy entretenida porque además vamos a estar con dos personas que la verdad es que ya casi son de la casa del Mavi. Hemos hecho muchos proyectos con ellas y la verdad es que para nosotros es un agrado y para mí personalmente de verdad que es un placer estar con ellas dos conversando. Me voy a encontrar hoy día un poco complicada porque voy a estar entre Pamelas. Hay dos Pamelas, así que voy a tener que utilizar los apellidos. Pamela Vergara, muy bienvenida, de ahí haré la presentación como corresponde, y Pamela Reyes, quienes son las que van a estar acompañándonos hoy día para hacer una conversación entretenida acerca de cómo podemos hacer todas estas conexiones con el arte, y en este caso el arte contemporáneo. Hoy día en Conexiones Virtuales vamos a abordar tres temáticas. Vamos a abordar el arte contemporáneo, vamos a abordar también el tema de la educación, cómo en la educación artística podemos tomar las temáticas del arte contemporáneo, y también vamos a abordar el tema del arte terapia, de la salud y el arte terapia como bienestar, ¿no? Como cómo podemos hacer uso de estas herramientas para nuestro bienestar. La vez pasada, en nuestra primera sesión, tuvimos de invitado a Ernesto Bue, psicólogo, psicólogo psicoanalista, además, que tenía planteamientos teóricos diferentes a los que nosotros teníamos, y esa es la riqueza del diálogo, de cuando tenemos diferentes opiniones, pero que podemos después llegar a un diálogo que converge en un punto para que podamos llegar, digamos, a acuerdos que nos sirvan para todos. Entonces, eso es lo interesante de todas estas conversaciones, y por eso hoy día quisimos tener estas dos nuevas invitadas, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es mostrar el cuaderno, ¿no? Este cuaderno que está basado en nuestra exposición actual. La exposición actual se llama La deriva del gesto y la forma, y es una exposición de arte contemporáneo que está curada por Consuelo Levín y por Carlos Navarrete, quienes invitaron a 21 artistas contemporáneos a hacer esta exposición. La exposición es virtual, lamentablemente no la tenemos en formato físico en el museo, pero sí tiene su espacio para el próximo año, cuando ya todos podamos volver de una manera más adecuada, digamos, para poder estar ahí frente a las obras, que es lo más maravilloso que uno puede tener cuando uno se enfrenta, se encuentra, ¿no? con la obra de arte. Este cuaderno, entonces, en esta oportunidad lo desarrollamos de una manera diferente. La vez pasada, el cuaderno número 1 se basó en tomar imágenes de la colección, ¿cierto? Que son más bien imágenes visuales con las cuales uno puede jugar y hacer cruces y hacer conexiones para poder desarrollar distintas actividades que tengan que ver con el arte como una herramienta de aprendizaje. Pero en esta ocasión nos basamos más en cuáles son las estrategias del arte contemporáneo, ¿no? El artista contemporáneo es aquel que ocupa, ¿cierto?, distintas estrategias, distintas formas de investigar, ¿cierto?, acerca de alguna idea, algún concepto que él tiene rondando en su cabeza, y luego esas estrategias las aplica para desarrollar finalmente su proceso creativo y culminar con una obra. Entonces, en esta ocasión nos fijamos en esos detalles, en el proceso, en las estrategias que ocupa el artista contemporáneo. Katy, ¿podríamos ir mirando para que presentemos este cuaderno? Bueno, este segundo cuaderno, como les decía, está pensado, al igual que el otro,
en generar actividades con distintos, podríamos decir que distintos contextos, ¿no? No solamente podemos utilizar este cuaderno en el contexto escolar, sino también pensar en escuelas hospitalarias, en CEFAM, en universidades, en centros de salud mental. O sea, hay distintos contextos que podrían hacer uso del arte contemporáneo para desarrollar nuevas miradas, ¿ya? Entonces, al igual que en la vez anterior, tenemos también pensada esta teoría, que es la teoría del bienestar, ¿no? de Martin Seligman, perdón, y que enunciamos estas cinco, digamos, estas cinco enfoques, ¿no? Estos 5 enfoques que se desarrollan a través de esta teoría cuando nosotros hacemos alguna actividad artística, ¿ya? Cuando nosotros hablamos también desde el área de educación como actividad artística o como arte, quiere decir como todos esos procesos creativos que tenemos todos los seres humanos, ¿no? No solamente los artistas. Yo comprendo a veces cuando hay artistas que dicen que el arte no es el que sana en sí mismo. No, por supuesto que no. Quizás el arte no, pero sí los procesos creativos que conllevan a realizar esa obra, ¿no? Son aquellos que nos permiten de pronto llegar a tener un bienestar y una salud mejor y de mejor calidad, ¿no? Para poder vivir de mejor manera todos los acontecimientos, sobre todo los actuales que nos tienen un poco acongojados, y tal como decía Ernesto la sesión anterior, son emociones que tenemos que tenerlas, que no podemos evadirlas, y que tenemos que sentirlas, porque es bien sentirlas, pero que también tenemos que después darle paso a continuar con otras emociones para que no se convierta, ¿cierto?, en una patología, ¿no?, en una enfermedad. Catita, la siguiente. Como el cuaderno está basado en la exposición, lo que hicimos es contar un poco de qué se trata la exposición, quiénes son los artistas que componen esta exposición virtual, que ustedes la pueden encontrar en nuestra página web, www.mavi.cl, y ahí podrán encontrar cada una de estas obras que cada artista va a presentar después de manera presencial el 2021 en nuestro museo físico. Siguiente, Catita. Otra de las cosas que también quiero recordar es que nuestro cuaderno tiene estas pequeñas capsulitas, ¿no? Que tienen que ver con la lectura fácil. O sea, hay conceptos que aparecen y que de pronto son difíciles de explicar, no solamente para personas en alguna situación de discapacidad intelectual o cognitiva, sino que para todos nosotros, ¿no? Para cualquier persona que quiera acercarse al arte contemporáneo, hay ciertos conceptos que de pronto no los conocemos. Entonces este cuaderno tiene esas pequeñas cápsulas donde se explican estos conceptos de la manera más simple, de la manera más cercana, más simple, con un vocabulario fácil, ¿no? Tal como lo dice la lectura fácil, para que podamos comprenderlo, ¿ya? Siguiente. Y empezamos entonces de esta exposición de 21 artistas, escogimos a 5, de los cuales cada una va a desarrollar, planteamos un desarrollo de una actividad que tiene que ver con distintas edades, lo que no quiere decir que no se pueda desarrollar, por ejemplo, si estamos viendo una propuesta para una edad más adulta, no quiere decir que no la podamos desarrollar con edades, con niños o con jóvenes, ¿no? Sino que ahí también va a depender de que uno vaya contextualizando la actividad en relación a las edades con las que vamos abordando el tema.
Entonces tenemos ahí, ¿cierto?, una obra en donde hay una actividad que proponemos, hablamos también un poco acerca de los artistas, ¿cierto?, un pequeño resumen biográfico de cada uno de los artistas, y después entonces planteamos actividades que tienen que ver con la reflexión y que tienen que ver también con el experimentar y el crear. Nosotros somos unos convencidos de que el arte se aprende desde esas tres formas, ¿no? Desde la reflexión primero, y luego desde el experimentar y el crear, para poder tener una mayor conexión con lo que es la educación del arte, o una mayor conexión con el arte mismo. Siguiente, gatita. Ahí tenemos todas las obras son diferentes, todas tienen distintas temáticas, utilizan distintas estrategias para desarrollar esas temáticas, y eso es lo rico del arte contemporáneo, que todos tienen, esa es la riqueza del arte contemporáneo porque es diverso, ¿no? Hay una enorme diversidad de materiales, enorme diversidad de conceptos que hacen que el arte contemporáneo sea una manifestación de riqueza, de expresión del ser humano. Siguiente. Tenemos otra actividad que también Consuelo Levín, que es una de las curadoras, también forma parte de esta exposición, y también la quisimos colocar dentro de estas propuestas. Siguiente. Ahí vamos con la siguiente. También hay para jóvenes, para edad escolar, de básica, edad escolar media. También hay propuestas para comunidad de personas mayores, y también para comunidad familiar, ¿ya? Para que la familia también pueda abordar estos temas y así, en torno al arte, ¿no es cierto?, construir diálogos y reflexiones. Y la última, que es la que también pusimos en el cuaderno anterior, es la medición de estas emociones, ¿no? Es como, de alguna forma, tomamos esta actividad y manifestamos cómo nos sentimos al inicio de esta actividad, para después, una vez terminado todo, podemos medir, ¿no?, cómo están, cuáles son esas diferencias que hemos sentido entre el inicio y el final de la actividad, ¿ya? Y ese sería el cuaderno número 2. ¿Estamos, gatita? Perfecto. Pero lo más rico de esto es conversar. Así que ahora sí viene la presentación formal y como corresponde. Vamos a presentar primero a Pamela Vergara. Pamela es jefa de artes visuales de la dirección académica de la Fundación Belén Educa. Y con la Pamela hemos tenido un trabajo que venimos desarrollando con el MAVI desde el 2014, si no me equivoco. Ahí nos conocimos antes en otras instituciones, pero desde ahí que venimos haciendo un trabajo con mucha conciencia con la comunidad escolar de la Fundación Belén Educa, y no podíamos no invitarla a ella para que nos cuente cómo encuentra este cuaderno y cómo podemos llevar a cabo las distintos cruces curriculares con el cuaderno. Pero antes quiero preguntarte, Mamelita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido para ti todo este acontecer mundial, ¿no?, de mantenernos encerrados en nuestras casas, de teletrabajar? Y también que nos cuentes un poquito cómo ha sido la experiencia también de los niños, de los profesores de Belén Educa, que yo siendo profesora también y no estando en aula, creo que me saco el sombrero para los profesores. Creo que han sido tremendamente generosos, muy solidarios y generosos, y nada, pues, bienvenida. ¿Cómo estás, Pamelita? Hola, gracias, Paula. Hola, espero que todas y todos estén muy bien. Bueno, yo estoy bastante bien, la verdad. Agradecida de estar sana
de tener también a la familia sana y de estar con trabajo. Yo creo que hoy en día esos son como motores muy importantes para la gran mayoría de los ciudadanos. A mí me toca liderar un trabajo que está relacionado a una fundación que tiene 12 escuelas, 12 colegios en sectores periféricos de Santiago y un colegio que queda en La Unión, en el sur de Chile. En total son 26 docentes, especialistas de artes visuales, que realizan clases desde prekinder hasta cuarto medio. La verdad es que me imagino que las cosas que les puedo comentar no son muy diferentes de las personas de lo que ustedes han vivido, los que están participando y que son docentes. O sea, el primer semestre fue un periodo de muchísima incertidumbre, de tomar decisiones de manera muy rápida, de equivocarnos mucho, de cometer muchos errores, pero también aprendimos mucho en relación a eso, de sumarnos rápidamente a este carro que empezó y que no paró nunca más hasta el día de hoy en torno a las clases online, el teletrabajo, al diseño de material actualizado en torno a estas necesidades actuales de los estudiantes, el pensar en cómo teníamos que enseñar en pandemia, que no era lo mismo. O sea, tal vez al principio, por eso hablo de que cometimos errores, como que estoy hablando de marzo, abril, seguíamos trabajando como que estuviéramos en el aula. Entonces las clases eran clases de aula, y eso era imposible, principalmente porque no estábamos teniendo vínculo con los estudiantes. Nosotros trabajamos con estudiantes en riesgo social, por lo tanto, tuvimos que hacer un catastro de conocer nuestra realidad, que me imagino que no fue muy diferente a la mayoría de los estudiantes de los estudiantes de nuestro país. O sea, ver cuáles son las brechas que tenían en torno a la conexión, en torno a los espacios para poder trabajar, estudiar, y no solo me refiero a una conexión en términos de un plan, sino que la conexión que nuestros estudiantes tienen actualmente es a través de uso de teléfonos que son de algunos de sus familiares, en donde tienen como estos programas prepagados con un chip. Entonces también fue un gran tema el diversificar la enseñanza desde los recursos que teníamos, porque claramente había una población, por ejemplo, teníamos uno de nuestros colegios, tenía solo el 40% de niños con conexión a internet. Estamos hablando de un colegio que tiene más de 1.000 y tantos estudiantes, entonces no era menor. Teníamos a muy pocos con conexión. Por lo tanto, ahí los equipos directivos de los colegios tuvieron que buscar la estrategia, buscar cómo llegar a esos estudiantes, y por eso hablo de que los profesores también tuvieron que diversificar la forma de enseñar, con clases remotas, con clases sincrónicas, asincrónicas, también con envío nosotros entregamos las canastas de la JUNAEB, entonces en la canasta de la JUNAEB también iban los materiales de arte, iban las actividades, entonces también ellos cuando iban a buscar la otra canasta, llevaban las actividades, los cuadernos, las bitácoras de arte, entonces no era menor, y también eso generó una sobrecarga muy tremenda en los docentes, porque como les digo, estábamos pensando en cómo hacer todo esto y hubo mucha sobrecarga en términos del tiempo del docente. Y desde ahí vienen los aprendizajes. Ahora ya estamos, yo diría, más aterrizado, mucho más flexible también. Los sistemas escolares son sumamente estructurados. Belén Educa es un gran sistema tremendamente estructurado, y tuvimos que aprender también a ser flexibles, a saber que habían cosas que no íbamos a poder enseñar como lo hacíamos antes, pero también, y ahí es donde un poco para hacer el link con esta invitación que me hizo Paula, es cómo esta pandemia se transforma en una tremenda oportunidad, ¿ya? Este contexto nos propone buscar una nueva forma de enseñar. Y es ahí donde un poco quiero hacer el vínculo con el libro de actividades. Una de las cosas que más han requerido los docentes en general y los docentes de artes visuales es buscar material que sea adecuado para poder enseñar en este contexto pandémico. Y estamos hablando del mundo de la escuela. Recuerden que todo lo que yo les voy a mencionar ahora tiene que estar relacionado con la escuela, ¿ya?
se levantan estos planes priorizados del ministerio, por lo tanto, ahí ya teníamos una línea de trabajo en donde teníamos que abordar esos objetivos con esos indicadores de evaluación, ya priorizados. La verdad es que eso también fue bastante como tranquilizador para los profesores, porque el pasar un currículum que en el año tú tienes una cantidad de más o menos entre 28 a 32 clases, hacerlo en 14 clases no es menor, ¿ya? Y ahí es interesante porque cuando el ministerio propone en este segundo semestre que hay que calificar, cada colegio, cada escuela de nuestro país tuvo que levantar un plan de estudio de cuáles eran las asignaturas que iba a priorizar enseñar. Y bueno, y ahí lo que a mí me gusta mucho de Belén Educa, y por eso trabajo ahí hace muchos años, 16 años, es que las artes visuales sí son prioritarias, por lo tanto nosotros entramos en el plan de estudio, ¿ya? Y ahí un poco hacer ese nexo con lo que mencionaba Paula. Nosotros, este convenio que tenemos con Mavi también tiene relación en que, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, nuestros estudiantes asistían desde marzo a diciembre regularmente los días miércoles al Mavi. El miércoles en la mañana Mavi estaba disponible 100% para nuestros estudiantes. Y es porque nosotros creemos que las brechas sociales se tienen que ir cortando hace ya mucho rato, pero también desde la educación, y eso también somos responsables los docentes y también en las instituciones. Por lo tanto, nosotros siempre hemos creído que la calidad tiene que relacionarse con el capital cultural y humano de nuestros estudiantes. Entonces tenemos este convenio que la verdad es que anualmente nuestros visitan, o sea, Belén Educa tiene más de 14.000 y tantos estudiantes, son muchos, y todos ellos han pasado por el Mavi en algún momento de su trayectoria escolar, desde prekinder hasta cuarto medio. Entonces, y algunos han pasado varias veces, han asistido varias veces al museo. Entonces eso también es súper potente para nosotros. Cuando hablaba de que en este contexto hay que verlo como una oportunidad, me refiero a que es interesante también el tomar decisiones como docente. ¿Qué debo enseñar? ¿En qué momento lo debo enseñar? ¿Y para qué lo debo enseñar? Entonces, este plan priorizado, este currículum priorizado nos permite tomar decisiones. Antes los docentes estábamos muy encasillados en que teníamos que cumplir el programa entero, todos los indicadores, pero ahora también es interesante tomar esas decisiones. O sea, de acuerdo a lo que estoy realizando y de acuerdo a lo que estoy recepcionando de mis estudiantes, cuáles son las decisiones en torno al aprendizaje que tengo que tomar, es decir, qué están logrando y qué no están logrando. Entonces eso también yo los invito un poco a buscar en ello una oportunidad de mejora a todo esto que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos propone este libro de actividades? Principalmente el desarrollo socioemocional. Una de las cosas que no podemos estar exentos en todo esto que estamos viviendo es el tema socioemocional. Por lo general, muchas veces lo dejamos de lado. Sin embargo, este contexto nos involucra desde lo socioemocional. O sea, bueno, la PA me puede indagar más en eso en un ratito más, pero me refiero a que lo socioemocional no puede estar ajeno a lo que están aprendiendo los estudiantes. Y entonces ahí es interesante cómo este libro nos propone ciertas estrategias de vinculación en la enseñanza del arte contemporáneo. Ya Paula lo dijo hace unos minutos atrás, dijo como la riqueza diversa que nos propone el arte contemporáneo. Yo creo que los profesores de arte muchas veces nos da mucho miedo enseñar arte contemporáneo porque creemos que los estudiantes, que los niños, niñas y jóvenes no van a entender. Sin embargo, todos estos años de vinculación con el Mavi nos han dado respuesta a que los estudiantes sí son súper capaces de vincularse de manera inmediata, desde lo sensorial, desde lo corporal, desde lo sinérgico, o sea, millones de conexiones. Por lo tanto, este cuadernillo tiene eso. ¿Ya? Nos propone contextualizar a la escuela proponiendo actividades en pos del desarrollo de habilidades sociales. Las habilidades sociales no son menores en este contexto y que tienen que ver con las emociones, con los afectos.
yo pensaba, y hablábamos con el equipo de profesores de Belén Educa, o sea, ¿qué sería del arte? O sea, ¿qué sería de esta pandemia sin el arte? O sea, y ahí como una pregunta que nos podemos hacer todos. De alguna, en una menor o gran medida, cada uno de nosotros se ha conectado con el lenguaje visual, con las artes visuales. Las redes sociales, desde marzo que empezó todo esto, en febrero en el mundo, nos han bombardeado de millones de actividades, millones de acciones en torno a las artes visuales y a los lenguajes también. Ahí no dejo de lado la artesanía, no dejo de lado, bueno, el tema de las manualidades, a mí no me gusta mucho llamarle manualidad, pero en el fondo todo lo que nos invita a conectarnos a través de las artes visuales. Entonces, lo interesante es que en este libro ustedes también van a encontrar actividades que tienen relación con ese desarrollo. Y es aquí donde recae la importancia de fusionar los lenguajes de una manera articulada. Y aquí es donde está la importancia de trabajar la enseñanza de las artes visuales, ¿ya? Nos propone una ampliación del repertorio de las actividades. Los profesores se han convertido en unos hacedores así impresionantes de generadores de diversos tipos de actividades, así millones de actividades, sobre todo en el primer semestre, por lo menos en Belén Educa, me imagino que si alguno de ustedes es profe también está pasando por eso. Sin embargo, cuando hablo de este repertorio de actividades, me refiero a que no solo hay que impulsar el tema del hacer, como yo tenía mucho miedo en las clases online con el tema de las cápsulas, porque me daba terror el que nuestros se convirtieran en un programa de Art Attack. Me daba terror que creyeran que teníamos que a los estudiantes, o que los líderes pedagógicos, o que los directores de las escuelas dijeran, ya, ustedes manden actividades para que se entretengan y como que pasen un poco el tiempo en esta pandemia. Claramente nosotros no trabajamos para que nuestros estudiantes se entretengan. Entonces, y menos los estudiantes de Belén Educa, que tienen historias de vida súper complejas. Entonces, como que esa no era la consigna. Entonces, las artes visuales nos invitan a reflexionar, a argumentar, a apreciar, a articular y desarticular, a que el arte sea un motor de reacción, de comprensión y el desarrollo humano, involucrar lo sensorial, lo social, lo emocional, lo estético y lo afectivo. Y esto lo van a encontrar en este libro. Y como les decía, nos nutre un repertorio de diversas actividades donde proponen procesos creativos, abundantes y diversos. Por lo tanto, para los profes sí va a ser muy útil, sí van a poder vincularlo con el currículum. Y lo que están viendo ahora en la pantalla es algo que ustedes pueden hacer como profesores, que es hacer un ejercicio de un cruce curricular o un mapeo curricular que nosotros le llamamos. Y en el fondo es como estas actividades que nos propone el libro de actividades del Museo Mavi, sí lo podemos vincular a los planes y programas de estudio de artes visuales. Esto es un ejercicio súper simple, o sea, yo tomé, por ejemplo, un nivel de sexto básico y, pensé que voy a minimizar esto que justo no veo, ahí sí veo la proyección. Y tomé la unidad 1, ya que el propósito de esta unidad es justamente la enseñanza del arte contemporáneo. Y tiene el propósito central que los estudiantes se expresen creativamente sus intereses e ideas, realizando trabajos artísticos que privilegien el uso del color y procedimientos propios del arte contemporáneo. Esto está tal cual plan y programa. No es algo que yo esté inventando, no son palabras mías, sino que se desprenden de nuestros planes y programas. Y yo tomé acá la actividad de Consuelo Levín, ¿cierto? Si bien no necesariamente el Mavi la propone justamente, creo que para este nivel o para este grupo etario, pero acá estamos hablando del tema del color, ¿cierto? Entonces podemos vincular, ya que en sexto básico, principalmente en la unidad 1 y 2, o más bien hablemos el lenguaje académico de este año, el currículum priorizado, tenemos que enseñar los profes. ¿Ya? Por lo tanto, este puede ser una buena actividad para que ustedes fusionen ese mapeo curricular. No sé si podemos pasar a la siguiente. ¿Qué conexiones podemos hacer? Yo tomé el eje, que es de expresar y crear visualmente, y tomé el objetivo 2.
y tiene que ver el objetivo con aplicar y combinar elementos del lenguaje visual, incluidos los de niveles anteriores, en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y creativos. Y acá particularmente nos habla del color, de las gamas y los contrastes. Por lo tanto, esta obra sí nos sirve para reforzar ese objetivo de aprendizaje, ¿ya? Acá están una serie de indicadores, los coloqué todos, pero si ustedes lo empiezan a leer con mayor detención, el indicador es el que nos levanta el desempeño del estudiante. Por lo tanto, es aquí donde nosotros tenemos que evaluar el logro. Y es aquí donde nos dan insumos, nos entrega datos para alojar la calificación. Ya que en este semestre, por lo menos en Belén Educa, nosotros sí tenemos que calificar porque tenemos que garantizar aprendizaje. O sea, yo creo que este año sí hay aprendizajes y sí los podemos garantizar. No es un año en vano, no es un año que haya que pasarlo nomás, sino que hay aprendizaje en todo ámbito y sobre todo desde la educación artística. Ahora, lo interesante es cómo los docentes levantan y diseñan esa ruta didáctica para que el estudiante logre observar los aprendizajes que está teniendo. Y no solo, y ahí volvemos un poco atrás, o sea, el arte no es solo un producto, no es solo hacer una actividad práctica a lo Art Attack, no, no es eso. Podemos hacer conexiones, que podemos interpretar, argumentar. Entonces, lo interesante es que estas fichas tienen un formato muy amigable. Es muy claro, es de lectura fácil, están explicados de manera clara. O sea, una de las brechas que más nos hemos encontrado como docentes es justamente el tema de dar instrucciones, ya sea a través de cápsulas, a través de estos videos explicativos, a través de incluso las clases online, a través de Zoom, Meet, en el fondo todos los métodos y mecanismos que los colegios están empleando, porque no tenemos el vínculo directo. Por lo tanto, también ahí nos damos cuenta de cómo hemos educado a nuestros estudiantes, ya hablo antes de la pandemia. O sea, y ahí como que yo me hago muchas preguntas y con el equipo de arte nos hacemos muchas preguntas. O sea, ¿de qué manera estamos enseñando antes del COVID? ¿Y de qué manera tenemos que enseñar después del COVID? Entonces, esas no son preguntas que yo se las puedo responder. Eso amerita como otro conversatorio y es más específico desde la educación artística, pero lo podemos dejar para más adelante. Pero acá un poco, volviendo a los indicadores, ustedes pueden levantar cuáles indicadores están más relacionados a esta actividad y no los vamos a leer porque tampoco quiero como que se aburran con este conversatorio, sino que vean las oportunidades de conexión que tienen. Pero por lo menos hay 2 o 3 que están súper relacionados, por lo tanto ustedes sí podrían hacer esos cruces. También es interesante cómo este libro de actividades nos invita a realizar conexiones con las exposiciones, porque en el fondo es eso lo que estamos promoviendo. O sea, no es cualquier artista, no es cualquier obra, es la colección, es la exposición que está actualmente en el MAVI, que claro, no se puede visitar, o se puede visitar a través de recorridos virtuales o a través de estos mismos conversatorios, pero en el fondo también es cómo podemos aproximarnos al conocimiento de esos lenguajes y de esos artistas. Entonces nos permiten hacer estos cruces, ¿ya? En donde el eje es la reflexión, ¿ya? Es la experimentación y la creación con materiales simples. Otra brecha que nos encontramos en esta educación en pandemia es la brecha en torno a la adquisición o no de materiales. Por lo tanto, también estas actividades están diseñadas con materiales sumamente simples que podemos encontrar en la mayoría de las casas de Chile, ¿ya? También ahí yo me acordaba que hemos tenido discusiones con algunos apoderados o con los mismos profes en como el material de reciclaje, como tan famoso, pero también yo me he dado cuenta que nunca habíamos sensibilizado una cultura del reciclaje. Entonces los papás o nuestros apoderados también creían como ya, entonces voy a tener que comprar la caja del cereal para que use la caja en, no sé, en una habitación. No, entonces también ahí son otros insumos que a mí se me van incorporando para también educar desde la utilización y desde el trabajar con muy pocos recursos. También, a pesar de que nosotros trabajamos en escuelas súper vulnerables y que nuestros estudiantes no pagan y que nosotros proveemos los materiales, también nos hemos llenado de recursos, de materiales y finalmente podemos hacer con muy pocas cosas una tremenda obra.
y un poco estas actividades también nos proponen eso. ¿Qué nos deja esta pandemia? Yo les decía, hay un antes y un después. ¿Qué hacer con ella desde la educación artística? Claramente hay que hacer un registro, hay que dejar un precedente de lo que está ocurriendo, de todo esto que hemos vivido, y las artes visuales son una tremenda oportunidad para hacer algo. Yo los invito a los que son profes a que generen actividades que tengan que ver con la documentación de esta experiencia de lo que estamos viviendo. A través del uso de bitácoras, de portafolios, que den cuenta de estos aprendizajes que hemos logrado, no solo desde lo curricular, no solo los que nos propone el Ministerio de Educación o los programas de sus escuelas o colegios, sino que ir más allá. Y esto no es menor. O sea, si a mí me hubiesen dicho en febrero que esto iba a ocurrir, jamás lo hubiese pensado. Y por sobre todo el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Desde el trabajo colaborativo, el trabajo con la comunicación, el buscar maneras de pensar, desde la creatividad que también emplea este libro, desde el pensamiento crítico, desde la metacognición, que no es menor el pensar, el reflexionar y el evaluar y entender el cómo estamos aprendiendo hoy en día. Y las habilidades para vivir, que son las más maravillosas de todas, que tiene que ver con el tema de la ciudadanía, con la responsabilidad personal y social. Un poco es que utilizan todos los recursos que hay disponibles en los distintos museos, en las distintas galerías. Yo creo que se ha hecho un trabajo súper interesante en las áreas educativas de todo el circuito de nuestro país en general. Pero particularmente Mavi siempre ha estado preocupado de eso. Y también no es una actividad simple. Cuando ustedes miren el cuadernillo con profundidad, no solo colorea esta lámina, porque también me he encontrado con museos que están promoviendo mucho eso, sino que estamos hablando del desarrollo de estas habilidades del siglo XXI que les mencioné recién. Y también recordemos algo, los niños, las niñas, los jóvenes están haciendo un escaneo del cómo habitan y cómo viven los adultos. Los que tienen hijos, los que tienen niños cercanos, o en fin, o sea, de verdad están haciendo una tremenda escaneo de cómo somos. Por lo tanto, también, ojo ahí, como en torno a esta rutina, en torno como a los deberes que tenemos, a los conflictos que vivimos los adultos. Entonces también es interesante mirar eso para también justamente hacer cruces con las actividades que diseñamos como profe. Y también en este cuadernillo hay actividades muy personales que te invitan justamente a ir desarrollando esas habilidades socioemocionales que muchas veces nos cuesta tanto trabajar como profesores. Como profe. Como profe, sí. Eso, Paula, por mi parte. Oh, muchísimas gracias, Pame. No, creo que nos hiciste como un escáner, ¿no? de la situación escolar en esta experiencia de pandemia, ¿no? Y podemos ver desde distintos enfoques, ¿no? Desde el ámbito de los niños y niñas, pero también desde el ámbito de los educadores, ¿no? De cómo, claro, al principio yo siento que me gusta mucho que hables como de estos errores que cometimos al principio, porque desde nosotros, desde el área educativa también nos pasó, ¿no? Era como un querer sobrevivir ante la situación y vamos generando insumos y vamos generando cosas que de pronto entendimos como que, chuta, ¿para qué estamos haciendo tanta cosa? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, paremos y veamos realmente dos palabras clave que tú nombraste, que fue el qué y el para qué. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Entonces, es ahí en donde nosotros también hicimos este clic, ¿no? Y a decir, chuta, hay una comunidad escolar y hay una comunidad de docentes que nosotros no podemos abandonar y que claramente nuestra función va hacia ese lado, ¿no? Es hacia colaborarles, ¿no? De alguna manera ante esta formación educativa desde una mirada tan distinta, porque tal como tú decías, estamos enseñando o estamos buscando nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprendizaje. Entonces también era evidente que teníamos que parar y reflexionar acerca de lo que estábamos haciendo.
Y claro, la sobrecarga además también al principio era enorme, entonces nos sentíamos pésimos, o sea, nosotros había que hablar de bienestar porque en realidad el bienestar lo necesitábamos nosotros, estábamos siendo tan sobrecargados de cosas, ¿cachai? Que finalmente teníamos que parar y decir, oye, a ver, aprendamos a cuidarnos nosotros también. Yo siento que ese es un trabajo que también nos debemos mucho. Tengo un sueño por ahí de quizás hacer algún trabajo con las áreas educativas de los museos y realizar algún proyecto intermuseal donde nos cuidemos, ¿cachai? O sea, tenemos que ver que lo que ha pasado no ha sido en vano y emocionalmente no ha sido bueno para nosotros. Nosotros tenemos que aprender también a cuidarnos, a darnos nuestros espacios, Sí. a decir, el otro día una artista, yo la tuve que llamar y me decía, Paula, si es que no puedes llamarme más de las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde yo no contesto. Yo decía, pero qué bueno. O sea, qué bueno que ella haya tomado esa medida. Después de las 6 de la tarde, yo no contesto porque es mi horario de casa, es donde yo me desconecto, y de pronto nosotros somos tan vocacionales que eso como que lo pasamos por alto y esas barreras las pasamos, y entonces ahí es donde se nos empieza a mezclar toda esta angustia, ¿no? Y este malestar, digamos, emocional y corporal, porque andamos con dolores por todos lados, ¿no? Y tenemos que, obviamente que tenemos que parar. Así que, no, buenísimo tu escaneo, Pamelita, y ahora me toca pasar a la otra Pamelita. Quiero presentarla primero a nuestra segunda invitada, Pamelita Reyes, directora del máster Artes en la Salud y Arte Terapia de la Universidad Finisterra. Y yo creo que la pregunta la planteó ya la Pame, que es cómo, ¿no es cierto?, cómo podemos hablar un poco de esto, de lo socioemocional, ¿no? De lo socioemocional y también de cómo tú, Pame, desde tu mirada artística, de artista y arte terapia, ¿no? ¿Qué significa el bienestar? También, ¿dónde está? Que hay tantas... me he encontrado yo con tantas definiciones de este concepto que también me gustaría escucharlo desde tu punto de vista. Así que bienvenida, Pamelita, te damos el pase. Muchas gracias. Yo estaba en realidad reflexionando, me gustó mucho escuchar a la Pame, su experiencia. Hemos estado, ¿no?, trabajando ya hace unos años también con Pame en esta colaboración, como contigo, Pauli, y la colaboración básicamente que hemos hecho desde el programa justamente ha sido mirar estas necesidades, este desarrollo socioemocional, ¿no? Y en el caso estoy pensando en las prácticas, Pame, que hemos hecho con ustedes en el colegio, y que justamente mucho antes de esta pandemia, ¿no?, en la que estábamos pensando, bueno, cómo trabajar con aquellos chicos que estaban más, chicos, niños y niñas que estaban más obstaculizados para justamente poder actualizar y desarrollar su proceso de aprendizaje. Es decir, cómo generamos desde el arte una estrategia, ¿no?, de acompañamiento, un modo de acompañamiento que justamente permita alcanzar un bienestar integral que favorezca el aprendizaje y que favorezca, ¿no es cierto?, la vida y aprovechar mejor la experiencia de estar en la escuela. Eso es lo que estábamos haciendo. Yo me quedé muy pegada con la pregunta que les hacías a la Pame, que era, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bueno, hoy toda la razón. Yo debería haber hecho esa pregunta primero. Sí, pero ¿cómo estáis, Pame? es que es una pregunta que justamente es la pregunta que nos sitúa en el momento en el que estamos todos, ¿no? Entonces, y justamente es la pregunta a la que estas actividades llevan a los niños o a los participantes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Démosle una forma a cómo estamos, a todas estas experiencias que se están moviendo dentro de nosotros.
Y yo debo reconocer que estoy perpleja, que estoy preocupada, porque más allá de la pandemia son muchas las transformaciones sociales que estamos viviendo, las transformaciones en el mundo. Es un mundo complejo, bueno, siempre el mundo ha sido complejo, pero este momento histórico que estamos viviendo es un momento tremendamente demandante, más allá de la pandemia. La pandemia es como la gota que rebalsa el vaso, digamos. Pero la situación es muy compleja, ¿no? Desde la influencia de los medios de comunicación, estaba viendo, no sé si ustedes vieron ese documental, el dilema social de las redes que está en Netflix, y que habla de justamente la manipulación de las redes sociales y el efecto de la manipulación en que todos nos hemos convertido en objetos de consumo. Y cómo en el fondo estamos siendo manipulados. Entonces, ahí viene nuevamente la pregunta, todos tenemos que tener una conciencia, o sea, necesitamos desarrollar una conciencia que nos permita decir cómo estamos y en qué mundo estamos, ¿no? Y en esa tensión es donde va a estar el bienestar, no en una cosa placentera, ¿no? Sino en el poder justamente convivir con esas experiencias que muchas veces incluso son contradictorias. Entonces es un mundo en el que nos demanda justamente el poder observarnos y observar el mundo, y el arte justamente es lo que nos permite, es lo que despliega, ¿no? De alguna manera también los artistas con sus estrategias y las actividades de arte nos invitan a nosotros empatizar con esas estrategias, ¿no? Historizarnos, recrearnos, repararnos, ¿no? Y eso está muy, muy hermosamente, ¿no es cierto?, en las estrategias de educación que se proponen. Y hay otra cuestión que es súper importante, que la Paz me tocaba súper bien y que yo sentía que es súper importante, es decir, ¿por qué estamos aquí ahora? Haciendo aquí este esfuerzo con estas pantallitas. Porque nos necesitamos mutuamente, porque necesitamos mantenernos vinculados. Por eso estamos aquí. Por eso los profes se asoman a seguir aprendiendo, es porque necesitamos de los otros. Por lo tanto, creo que una de las cuestiones que más nos ha, por lo menos a mí, yo no hago educación en aula, en la escuela, pero sí hago educación universitaria, con alumnos de pre y posgrado. Creo que lo que ha, para mí, algo que siempre fue importante, pero que de alguna manera ahora es mucho más importante, o es la figura de todo esto, es el vínculo, ¿no? Es el vínculo pedagógico, el vínculo que establecemos entre nosotros, porque es eso lo que nos mantiene vinculados a estos aparatitos. Más allá creo, y quisiera pensar que el nivel de adicción que estos aparatitos nos provocan. Porque cuando no podemos parar hasta más allá de las 6 de la tarde, estoy concuerdo contigo, Pauli, que somos todos súper apasionados, yo las conozco a ustedes y sé que todas trabajamos hasta la hora de 6 y pico para terminar la cuestión que nos gusta, digamos, y lo mejor posible. Pero también estos aparatitos tienen un nivel de adicción que es inimaginable, ¿no? Entonces necesitamos sujetos, contribuir a la construcción de sujetos activos que problematicen y que sientan, ¿no? Y eso está inherente en el fondo a la formación de la educación en arte, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, si hablamos de desarrollo socioemocional, tenemos que hablar de vínculos y de cómo mantener los vínculos a pesar de esta distancia física, que yo creo que eso sí se está logrando, ¿no?
Y quizás, seguramente también, a partir de esta pandemia, como dice la Pame, que tenemos que volver a reaprender, quizás también vamos a tener que volver a repensar cómo mantenemos los vínculos, que son la base del desarrollo socioemocional. Porque nosotros advenimos a un mundo que es anterior a nosotros. Y nosotros necesitamos entrar en ese mundo, y el modo en que entramos en el mundo es a través de los otros significativos, y dentro de esos otros significativos, nuestros profesores, nuestros docentes, ¿no es cierto?, que nos van introduciendo en este mundo, no en el conocimiento, si el conocimiento está ahí. Esto del, no, el conocimiento ya no es el tema del conocimiento, el conocimiento es poder mantenernos motivados por seguir aprendiendo y por comprender y ser ciudadanos de este mundo, ¿no? Porque una de las cuestiones que más perpleja me dejaba cuando veía ese documental que me recomendó mi hijo, me dijo, Pame, tienes que ver esto, era decir, wow, si aquí el tema social a nadie le importan nuestros perfiles para que nosotros consumamos más. Entonces es como horrorizante, y ese es el mundo que nos toca vivir, ¿no? Aquello que podía, todo este sistema, ¿no? Aquello que debería haber sido algo que nos desarrollara como seres humanos, resulta que se ha transformado en una trampa, en un sistema que no tiene ética. Y ahí volvemos al tema de la educación artística, porque no podemos hablar de desarrollo socioemocional si no hablamos de ética, la ética del otro, ¿no? La ética de las emociones, donde mis emociones transitan entre el yo y el otro, ¿no? La empatía finalmente es eso. Y se alimenta también neurológicamente. Bueno, y eso, bueno, justamente lo que nos plantean las neurociencias también, justamente con la participación activa del espectador en la obra, ¿no? Es decir, el artista propone un modelo de ser humano, un modelo de mente incluso. Y nosotros cada vez que nos relacionamos a una obra de arte, intentamos justamente encontrar a través de la mediación las estrategias que ese artista utilizó. Bueno, nosotros estamos haciendo un ejercicio de empatía. Estamos haciendo, ¿no? La obra no se termina la obra está abierta a múltiples significados y realmente termina en todas las operaciones que nosotros hacemos por relacionarnos con esa obra, ¿no? Entonces, hacer estos ejercicios son ejercicios de empatía también, porque entramos en el mundo que nos propone ese artista, y ese artista tiene una visión de hombre, tiene una visión de mundo, ¿no? Y eso es lo que nos amplía. Entonces, el desarrollo socioemocional justamente está ahí, no está en el quedarnos en las emociones positivas, porque casi podemos decir que no hay emociones positivas ni negativas, hay simplemente experiencias que tenemos que integrar, o experiencias emocionales que tenemos que integrar. Yo diría que actualmente, si hablamos específicamente de la pandemia, estamos en una situación que nos exige a nuestra subjetividad la elaboración, lo que yo digo, metabolizar todo esto que nos está pasando, estos cambios, ¿no? Y para eso necesitamos que hayan unos vínculos que nos ayuden en ese proceso, ¿no? Y eso justamente en el campo de la educación artística, un poco lo que está haciendo la Pamela, es eso lo que los profes están haciendo, acompañando, estando ahí, disponibles para que vayamos interiorizando y transformando dentro de nosotros y dándole un sentido
a aquello que estamos viviendo. Porque es lo único que nos puede mantener en un bienestar, ¿no? En que muchas veces ese bienestar significa aceptar cosas que no podemos cambiar. Entonces, más que nunca, hoy, creo yo, no sé, no soy una experta como la Pam en educación artística, yo he ido entrando porque me fascina, digamos, soy terapeuta de arte, pero creo yo que en este momento se nos exige que nosotros podamos transformar dentro de nosotros mismos este mundo tan demandante que tenemos y poder tener ciertos puntos de vista, ciertas reflexiones, que podamos equilibrar aceptar y luchar cuando tenemos que luchar y oponernos, ¿no? A las condiciones que son injustas también. Y yo creo que más que nada en esta pandemia nos vamos a llevar la necesidad de volver a repensar en nuestros vínculos. Porque uno de los grandes desafíos, bueno, en la universidad, en pregrado, ha sido mantener el interés de los alumnos. La motivación por aprender. Esa es una cuestión increíble. O sea, ya no importa si... Por eso yo tengo muchos sentimientos encontrados con las evaluaciones, muchos. Y porque a veces creo que el otro día escuchaba a un amigo que es profesor y que es profesor de literatura y justamente me decía eso, me decía, Pame, ¿cómo vamos a estar evaluando? El cabro estuvo toda la mañana, leyó y compartió lo que leyó, ¿para qué lo vamos a evaluar? ¿De qué vale un 1? ¿De qué vale un 7 en estos momentos? Si el cabro hizo todo un esfuerzo por estar con nosotros, a pesar de que estaba en el living de la casa, de que las mamás estaban preparando el almuerzo, de que los hermanos corrían por la casa, hizo todo el esfuerzo por seguir con nosotros. Eso es súper importante. Entonces, yo creo que en esta pandemia como que las prioridades, bueno, yo creo que todos hemos pasado a propósito del cómo estamos de repensar nuestra vida y cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y después de esta pandemia, justamente, el tema de los vínculos yo creo que es un tema esencial. Y el tema de la ética del otro, es fundamental. Bueno, eso para no dar la lata, para que no seamos nosotros, sino que para que lo podamos ir como... Ahí está, mira, fíjate, alguien ya lo puso. Sí, sí, bueno, es súper importante lo que tú estás diciendo, Pam, esto de la motivación por el aprender. Yo estoy bueno, le escribo, le mando, digamos, todas las publicaciones que hacemos a algunos grupos de profesores de arte que están en Facebook. Y veo cómo entre ellos, de partida encuentro que es maravilloso, porque se apoyan y se ayudan, es increíble. Yo he quedado así, pero de verdad muy sorprendida, ¿cachai? Porque de pronto tú ves a un profesor que dice, queridos compañeros, estoy haciendo clase en quinto y no he logrado tener capturar la atención de los niños, ¿alguien me puede ayudar, por favor? Y aparecen miles así, diciendo, mira, hace esto, no, hace esto otro, no, mira, O sea, es una colaboración que hay que de verdad para mí es muy emocionante. Encuentro que es tremendamente emocionante, porque, claro, de pronto nosotros decimos o vemos, ¿no? Que en toda esta pandemia, digamos, se ha aumentado y masificado justamente porque no tenemos generosidad con el otro, ¿cachai? O sea, eso de andar en la calle sin mascarilla, de no respetar las condiciones sanitarias, habla de que tenemos súper poca empatía, ¿no? Súper poca importancia del otro, como lo que tú manifestabas recién. Pero sin embargo, cuando me encuentro con estas cosas, digo, wow, hay una salvación, ¿no? de esta humanidad, que no es tan terrible como uno de pronto siente o ve, ¿no?
y de verdad que mantener la motivación, yo lo veo en mi hija tiene 10 años, y pucha que cuesta muchísimo mantener la atención de los chiquillos y motivarlos, ¿no? Pero también hay profesores que son increíbles, que de verdad tienen un don de la comunicación y un manejo estratégico que también, o sea, yo veo a la Emiliana de pronto así como casi hipnotizada con el profesor que le está hablando, y de repente la veo que corre para un lado, corre para el otro, porque el profesor le ha dicho, anda a buscar una bolsa con no sé qué, y estoy corriendo, después ya corriendo acá, o sea, yo digo, oh, increíble cómo lo hace ese profe, para que los 40 niños, o 35, o 25 niños que estén conectados, estén haciendo eso. ¿Complejísimo? Por supuesto que es complejísimo. Y, ¿sabes? También me quedé algo que decía la Pame, que me quedó dando vuelta, y que también tiene que ver con que este valor, esta importancia que nosotros le damos al desarrollo socioemocional llama a la integralidad en el aprendizaje. Porque la Pame decía, uno de sus aprendizajes, ¿no? Era esto del reciclaje, esto que tú decías. Nos dimos cuenta, Pame, si me equivoco tú me corriges, ¿eh? Nos dimos cuenta que no habíamos introducido la idea del reciclaje. ¿Ah? Que como nosotros dábamos los materiales, no habíamos introducido la idea del reciclar. Estoy pensando en la educación ambiental, ¿no? Claro, absolutamente. Sí, pero no solo eso, sino que también tiene que ver en cómo hasta nosotros trabajamos en sectores muy periféricos, muy vulnerables. Entonces, hasta el tema del reciclar para ellos es una brecha enorme. O sea, no hay una conciencia no porque no la quieran tener, sino que porque hay otras necesidades y claramente no está o sea, ni siquiera hay espacio para guardar y para recolectar, o hasta viven de eso. Entonces, va incluso más allá de eso. O sea, cuando planteaba el tema de la conciencia en torno al reciclar, me refería a que también muchas veces incluso damos por hecho ciertas situaciones en torno al uso de los materiales. O como de verdad que hoy en día los papás y hasta uno mismo, o sea, uno que es mamá, o sea, se da cuenta que cuando te piden cosas de reciclaje igual es como, ya, es como empezar a buscar todo lo que tenemos, pero también me refería como al poder trabajar con la nada misma, o sea, como a darle el sentido a un cartón, a una hoja de un cuaderno cualquiera, a una revista, pero tampoco no me he encontrado con estudiantes que no tienen una revista en su casa, entonces es como sí, heavy, como poder diseñar actividades, incluso no hay lápices de colores, entonces como ya, actividades en torno como, o sea, busquemos la ropa que tengamos y hagamos paleta de colores con la ropa. Claro. Entonces, ahí hablo un poco de la creatividad en el uso de los materiales. Entonces, ahí nos vimos con la necesidad en este segundo semestre de incorporar en las canastas Junaep un kit de materiales así muy básicos. Y que van en cajitas, van con regalos, hasta los profes les colocan dulces, chocolates, o sea, les mandan mensajes, entonces igual los profesores están haciéndolo todo de la mejor forma y con todos los recursos que ellos tienen. O sea, no solo hablo de los profes de Belén Educa, sino que hablo en general. O sea, el profesor es un tremendo valor hoy en día y yo soy una convencida de que nuestra profesión la estamos redignificando absolutamente en esta pandemia. O sea, esto de que no nos estamos ganando las lucas o que estamos trabajando menos que antes, o sea, por favor. Eso es no tener idea de dónde estás. O sea, increíble los vínculos que hemos establecido de esta forma. O sea, es sorprendente. O sea, ahora claro, hay un tema, la Pama hablaba de la motivación y como que me hacía mucho sentido. No es menor, es algo que hay que, y ahí también tiene que como buscar y como remirar cómo estamos enseñando. Tal vez si no tenemos alumnos muy motivados, al margen de lo que están viviendo en sus casas y de las condiciones en las que están aprendiendo, también hay por eso yo insisto, como qué tipo de actividad estamos diseñando. Entonces eso es lo que hay que remirar. Yo les digo a los profes ya, analicemos cuál actividad tuvo más éxito, ¿por qué? ¿Por qué tuvo más éxito?
¿Por qué tuviste más respuesta? ¿Por qué tuviste más feedback? ¿Por qué los alumnos te la mandaron? ¿O por qué te mandaron fotos, video, audio? ¿O te llegó al colegio las semanas después de la canasta? ¿Cómo por qué? Entonces ahí es donde están las respuestas, o sea, de qué tipo de actividad estamos diseñando, y por eso yo insisto con que sean cosas muy simples, muy contextualizadas, y por eso yo soy fan del Mavi, la Paula lo sabe, del equipo que lidera Paula, de todas las chicas, o sea, hacen un trabajo no solo ahora, o sea, siempre lo han hecho, y de verdad yo también soy muy consumidora de material didáctico, o sea, me encanta el material didáctico, además diseño mucho material didáctico, por lo tanto, está súper relacionado. Hay cosas muy bonitas que pueden salir de ahí. Sí. Sí. Es como, es súper, a mí no sé, tampoco quiero romantizar la situación, digamos, pero la imagen de la comida, de la canasta con comida y materiales de arte, me parece súper potente en el sentido del arte puesto como un derecho. Una necesidad básica. Una necesidad básica, ¿no? Es decir, absolutamente. Sí, yo por eso mencionaba que en el fondo este semestre todas las escuelas de Chile, todos los colegios, tienen que decidir su programa, su plan de estudio. Y nosotros apostamos por las artes visuales, la educación física, la música, el lenguaje y matemáticas. Esas son las asignaturas que se van a calificar para que exista promoción escolar, pero las otras son complementarias. Y también la PAM me decía, o sea, no sé, como que esto nos ha invitado a mirar la integralidad. Y la integralidad desde que todas las asignaturas suman y aportan, o sea, aquí es donde se promueve mucho el aprendizaje contextualizado y a través del trabajo interdisciplinario. O sea, ¿cómo podemos hacer cruces y vinculaciones con las otras asignaturas y a través de los docentes con un trabajo colaborativo? Y ahí poder hacer estas conexiones que le digo yo, porque, bueno, el currículum te lo permite, o sea, uno puede hacer cruces entre las distintas áreas. O sea, eso ya existe, por lo tanto, solo eso sí, que hay que sentarse a mirar lo que queremos justamente, no sé si no existe la palabra, como hacer estos cruces interdisciplinarios, ¿no? Quiero decir interdisciplinar, pero claramente eso no existe. Pero me refería a eso. Claro, es sentarse a dialogar y ponerse de acuerdo, ¿cachai? O sea, poner en común, Hay un ejercicio muy, muy potente en el docente, creo yo, que es capaz de cambiar la paleta de colores por una paleta de ropa, digamos. Hay un ejercicio y yo creo que ese niño o esa niña lo deben recibir de una manera muy, como algo muy significativo, ¿ah? Porque en el fondo les estás enseñando a mirar, a sacar lo mejor de lo que tienen, ¿no? Y no solo al niño o a la niña, Pame, a la familia entera, o sea, los profesores, lo bonito, por eso hablo que esto para nosotros también ha sido una oportunidad, como el conocer a las familias, no a todas, claramente también es súper complejo el tema familiar en estos contextos, pero también hay un contexto, hay un concepto de familia muy diferente tal vez al que nosotros tenemos arraigado como costumbres, ¿no? Culturales. Sin embargo, sí existen ciertos como modos de vivir la familia que han sido súper interesantes para los mismos papás o los apoderados o la familia con la que viven nuestros estudiantes, le han comentado a los profesores, o sea, también el profesor, y por eso hablo del tema socioemocional, porque no solo el estudiante, sino que también a la familia completa. Y eso es súper importante, porque justamente en estos momentos de crisis, lo que más afecta también a los niños es la situación de la familia, es decir, el estado emocional de los propios padres, ¿no? Porque son ellos finalmente los que van, los que están más cercanamente y los que van acompañando en este proceso de metabolización que digo yo, ¿no? Son metabolizadores, si tú quieres, ¿no? Entonces es súper importante la relación que los maestros tienen con la familia también. Sí.
para sacar esos recursos. Y a pesar de que de repente las situaciones son súper complejas, porque aquí han quedado al descubierto un montón de situaciones que sabíamos que estaban, muchas se empeoraron, entonces también es una situación re complicada. Entonces, Bueno, si hay algo también que nos deja esta pandemia es que en realidad tenemos que cambiar nuestro sistema de educación, ¿cachai? O sea, cómo educar y cómo también las familias, de pronto incluso hasta, yo recuerdo años, yo no soy tan vieja, pero me acuerdo, cuando recién estaba en la escuela, como de los primeros conocimientos que tengo, de que en mi escuela había educación para padres. Porque yo fui criada por una abuela y es muy distinto vivir con una abuela que no sabe leer y que no sabe escribir para que le explique las tareas a su niño. Entonces yo recuerdo que mi abuela iba a clases, pero era muy chistoso porque iba a clase y era casi como la que hacía quequito para llevar y mantenía con la relación social, ¿no? Era muy social mi abuela. Pero eso es a lo que voy también, es como buscar las formas también de apoyar a las familias para que también, porque sí es tremendamente complejo estar trabajando en la casa, estar a cargo de la casa y además estar a cargo de la educación de tu hijo. Entonces, también hay que empatizar y tratar también de buscar como nuevas soluciones por nuevas formas de educar también, donde seamos todos más actores, ¿no? Y no solamente dejarle todo al sistema educativo y actores educativos, digamos, la carga, ¿no? O sea, yo como madre también creo que he hecho mi mea culpa esto en esta pandemia. También creo que nosotros tenemos que estar más presentes, ¿no? Mucho más presentes. Y nada, yo creo que esto no tenemos así, pero podríamos estar eternamente conversando acerca del tema. Y yo creo ahora darle la palabra al público virtual. Catherine les va a abrir los micrófonos y levantan la mano y ella les va a ir abriendo el micrófono a medida que vayan levantando la mano para cualquier pregunta que quieran hacer. Que quiera hacer la Pame Vergara, a la Pame Reyes, o a mí también está, obviamente que estamos ahí dispuestos a escucharlos. Paola Hernández quiere hacer una pregunta. Sí, y igual, hola, lamento la pregunta, pero creo que no voy a dormir tranquila, sino que Pamela Reyes mencionó una palabra, o sea, dentro de muchas ideas, creo que como que se detuvo y se devolvió y agregó el oponerse. Como que mencionó muchas cosas y una de ellas dijo como que el profe igual podría también oponerse a algunas. Entonces, dentro de esa oposición, que me imagino que tienen que ver quizás con labores que no suman mucho a la labor docente en cuanto a al buen desempeño que podemos hacer hacia los niños, sino que yo lo estoy viendo reflejado como en mi experiencia del agobio más que nada con lo administrativo, que por ahí me deja, o sea, me hace dejar de lado la preparación o el contacto con los niños, que es lo más importante y lo que hace generar los lazos. Entonces, no sé si tiene como una guía de cómo sutilmente uno puede oponerse a ese tipo de requerimientos, porque la verdad es que donde estoy trabajando ahora, que además encima colegio nuevo, todas las semanas se le ocurre una planilla nueva. Y yo tengo 18 cursos, como que nadie se pone en el lugar del otro, de que yo realmente estoy como trabajando el triple porque me demoro un día entero en una planilla de un curso y son 18. Entonces como que baja la calidad, quizá yo siento que baja un poco la calidad del material que pueda preparar,
y cómo hacer ver a los jefes ese tipo de actividades que en el fondo siento que están mal, por lo menos para mi asignatura están mal, no sé para las otras. Chuta, difícil tu pregunta, yo digo de repente muchas cosas no me quedo pensando, pero sí más o menos puedo entender en qué sentido lo digo. Yo creo que mantener nuestro bienestar implica muchas veces no aceptar las condiciones que no están en línea con el bienestar. Es decir, no podemos someternos pasivamente a condiciones que están en contra de la calidad de vida. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que de verdad te lo digo de todo corazón, no tengo una solución. Yo creo que la única alternativa es el ejercicio ciudadano que todos tenemos. Porque, me apareció una cosa aquí que no. Porque la única forma de poder transformar este sistema y las atrocidades en donde se ha puesto lo técnico en oposición a los vínculos, ¿no? El contenido, o sea, donde está todo separado, donde la emoción está separada del pensamiento. Por eso yo hablaba de la integralidad, porque la integralidad implica que el hacer en el arte también es pensar, ¿no? El hacer en el arte es pensar y sentir al mismo tiempo. Entonces, yo creo que justamente juntarnos como en esta ocasión a reflexionar en conjunto, buscar buenas prácticas y hacer ejercicios ciudadanos, porque la verdad es que no es posible que sigamos aceptando pasivamente situaciones que van en contra del bienestar socioemocional. ¿No? De verdad que creo que es la única forma, las otras formas son formas que tienen que ver con la negociación, con la argumentación, justamente con la formación que estamos haciendo, y tratar de tomarnos, ¿no? en este momento el concepto de bienestar socioemocional, según lo que yo he estado viendo en las orientaciones del ministerio, digamos, es un tema fundamental, es un tema central. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para poder hacerla? Para poder justamente que eso sea, ¿no? Efectivo. Eso, Paola, no sé qué más poder decirte. O sea, lo que sí te puedo decir es que es imposible promover el bienestar socioemocional en situaciones en las que tú no tienes condiciones para hacerlo. Eso es una mentira. Y lamentablemente es la mentira que ha estado presente en muchos de nuestros sistemas, ¿no? Educativos, de salud, etc. Porque no es posible generar bienestar si nosotros no tenemos condiciones de bienestar. No es posible generar autocuidado si no existen condiciones básicas de autocuidado. Sí, mire, yo soy diseñadora de equipamiento y después estudié para ser profe. Después estudié pedagogía en arte, pero siento que tengo una visión súper diferente a lo que es la pedagogía, porque claro, no soy como de chica, no fui profe, sino que ahora ya mayor. Pero siento que algo tienen los profes que se dejan pasar a llevar. Entonces, yo lo que veo en el colegio en que estoy es que todos tienen la negativa en cuanto a las exigencias, pero se quedan callados. Como que todos asisten a las reuniones, solo asisten, solo acatan, pero nadie opina. De hecho, como que quedo yo de loca problemática, igual lo opino en buen tono, exponiendo siempre que es mi opinión, que es lo que a mí me afecta, no a los demás, pero todavía no logro comprender el por qué acatan todo silenciosamente, pero después como por detrás todos se quejan. Igual yo, claro, lo contrasto porque igual vengo de otro tipo de trabajos donde sí se podía llegar a acuerdos, donde
no había una jerarquía tan marcada, como que el jefe y el empleado estaban como al mismo nivel, pero me llama profundamente la atención eso en el rubro de los profes, como que asumen, como la palabra que yo usaba con mis colegas, que le he dicho es que siento que son sumisos. Yo le he dicho directamente, siento que son como muy sumisos y ¿por qué aceptan cosas que ellos mismos dicen que les afecta en su bienestar? Porque, no sé, una colega que ahora está como con licencia de 4 meses, se levantaba a las 3 de la mañana para, entre comillas, alcanzar lo que debería hacer y no alcanzaba. No sé, pues hay otros que se han tenido que amanecer para llenar esas planillas que todas las semanas tenemos una nueva. Entonces, si tanto les afecta, como que no entiendo eso del por qué. Y por eso era mi pregunta, quizás como una manera de desahogo, o porque todos los días me da vuelta en lo mismo, pero no sé si a alguien más de otro colegio le ha pasado y ha, digamos, experimentado, visto en sus colegas una actitud similar. Dice Natalie, Yo creo Natalie, ¿esto lo ibas a leer también? sí. Es cierto lo que dice la colega, dice, yo creo que es la realidad de muchos, no creo que sea sumisión, pero es poder tener un trabajo. A veces la opinión hace arriesgar el trabajo, es lo mismo, es lo que pienso. El año pasado yo estaba dando un diplomado, un diplomado de arte terapia, generamos instancias de autocuidado, digamos, y la gran mayoría de los asistentes a ese diplomado en el sur son profesores. Y fue justamente el momento del estallido social y de cómo los profes trabajaban con los estudiantes para pensar en conjunto, reflexionar en conjunto sobre lo que estaba pasando. Y algunos profes en algunas reuniones habían dado sus opiniones y andaban muertos de miedo. Habían dado algunas opiniones, digamos, en donde habían abierto críticas, etc. Y estaban con mucho miedo a que los pudieran echar. Escucha, esa es una realidad que entonces también es que, no sé, para mí la única o una de las vías es lo que decía, la acción ciudadana, ¿no? Pero es verdad, es una realidad que está también en los colegios y en muchas otras instituciones. Sí, en muchas otras instituciones, eso es cierto. Sí. ¿Pamelita? Es que igual a mí me pasa que yo transito como en esas áreas como en el tema del liderazgo, en el acompañamiento también a los equipos directivos y yo creo que lo que dice Paola y que también comenta Natalie es una realidad. Pero también yo creo que está en nosotros cambiar un poco esa cultura. Yo creo que también son culturas que lamentablemente se han ido instalando y porque también a veces los liderazgos no son tan adecuados, porque ¿qué es lo que están mirando? O sea, finalmente pienso en que si tienes 18 cursos y son 18 planillas diferentes, la primera pregunta. Yo creo que ahí es importante hablarlo con tu equipo de coordinadores o directores y poder ver, porque también a veces ellos no están viendo la realidad del aula, ¿cierto? O sea, están viendo todo un tema de administrativo, pero muchas veces, o sea, por ejemplo, nosotros usamos solo una planilla, y esa planilla te tiene que arrojar todos los datos que tú necesitas levantar y es, digamos, es universal, se puede usar en todas las asignaturas. Entonces, lo que te arroja esa planilla es la información que tú tienes que tomar las decisiones pedagógicas en torno a lo que te arrojan esos datos. Pero en el fondo es el mismo instrumento. Entonces, yo creo que la pregunta es como, no creo que las personas quieran como vulnerar los derechos de las otras. Yo creo que a veces no están mirando adecuadamente. Y uno, como ciudadano y como profe, tiene el derecho a decir, oye, sugiero esto, me pasa esto con esta planilla, ¿qué les parece si podemos trabajar esta otra? O cómo podemos alivianar esta carga, porque también, en el fondo, creo que ahí tiene que ver con un tema de diseño, que el diseño no es el adecuado. Entonces, más que
los equipos directivos tienen esa pega, o sea, en el fondo de saber mirar, de saber ofrecer también estas garantías en torno al aprendizaje que están realizando los profes y que también están recibiendo los estudiantes, y a veces ellos mismos se equivocan, por eso te digo, o sea, yo creo que tiene que ver con un tema de orgánica, de poder conversar y de cambiar esa cultura. O sea, yo creo que a mí no me parece esto de como de estar así amedrentado, como con miedo de poder decir las cosas. Yo creo que en la medida en que uno siempre entregue como que esa conversación sea en pos de una mejora a través de un tono respetuoso, obviamente que no veo el por qué no lo vas a recibir la otra persona, a eso me refiero. Entonces, también a veces, insisto, los equipos directivos de los colegios no están mirando bien. Entonces, uno como profe también puede enseñarles a mirar, y en eso no está el ser arrogante, ahora también va el cómo tú le enseñas a mirar. Porque yo siempre le digo a los profes, o sea, argumentemos, no es solo la queja, sino que vamos como a los hechos y mostremos una posible, y en vez de decir, oye, ¿por qué me pasan todas estas planillas? Es decir, mira, tenemos 18 planillas, pero ¿saben qué? Diseñé una que reúne todos los elementos que están en estas 18 planillas. ¿Quieres que te la muestre? Entonces también yo creo que uno tiene que proponer. Por lo menos así nosotros trabajamos, con equipos que también proponen. Exacto. De hecho, lo hice, me hice una web donde enlacé todo y lo hice para todos los ciclos. Entonces les compartí la web donde tienen todos los accesos directos al material administrativo, pero yo por eso igual hablaba de la jerarquía, porque de repente les molesta el que se me haya ocurrido a mí y no a ellos, cuando ya como que muchas veces le había tirado la indirecta. Entonces ya yo primero lo hice, yo le dije como con un objetivo egoísta, porque me quería alivianar la pega a mí, pero después dije ya, si ellos nunca reclaman, pero a lo mejor igual les puede servir, se las compartí, y por ahí igual algunos me agradecieron, pero como que igual se me ocurrió el cómo desde mis competencias, pero... Buenísimo. Pero creo que se podría hacer mejor. Creo que podría ser. Bueno, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, que porque yo todo el rato había pensado en eso, que es un solo instrumento y que de ahí se levanta toda la información. Pero pasa esto que está como todo segmentado. Entonces por eso se siente que fuese más. Y por eso traté de reunirlo en este sitio. Ya. Gracias, Paola. Muchas gracias. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien más, sino para ir cerrando. Se nos alargó harto la conversación, pero creo que estuvo súper buena. Creo que pudimos sacar hartas cosas en conclusión. Y nada, yo creo que esto es complejo, es un momento complejo, pero creo que todos estamos remando para poder salir, digamos, de este caudal tan tormentoso que tenemos, pero que yo estoy segura que vamos a poder salir adelante y vamos a poder volver a una realidad distinta, muy distinta a la que conocíamos, y vamos a buscar entre todos cómo abordar todas estas problemáticas y todas estas complejidades, y ojalá que el arte sea siempre una de las herramientas para poder abordar esto, ¿ya? Así que nada, yo agradecerles a todos, veo que no hay más preguntas, agradecerles a todos los que estuvieron hoy, agradecerle a Francisca Orellana que estuvo ahí en lengua de señas, para cualquier persona que desde la comunidad sorda hubiese querido también participar, así que agradezco muchísimo a Francisca, y también agradezco a Catherine Pérez, quien es nuestra coordinadora desde el área de educación del MAVI, quien ahí ha estado tras bambalinas haciendo todo lo que es el uso tecnológico. Así que nada, muchísimas gracias Pamela Vergara, un abrazo sin distancia enorme. Muchas gracias por todo. Abrazo Pamela también Reyes, muchas gracias. Esperamos seguir
trabajando con ustedes, esperamos volver a ver a nuestros niños de Belén Educa, a nuestros profesores de Belén Educa, y esperamos ya empezar a trabajar con nuestros estudiantes en práctica del máster de salud mental y arte terapia, que ya comienzan a trabajar con nosotros la próxima semana, y que para nosotros es maravilloso tenerlos como parte de nuestro equipo educativo. Así que nada, un abrazo gigante, muchísimas gracias, un beso para todos. Muchas gracias, Paulita, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por la invitación. Que tengan unas lindas fiestas todos en sus casas. Sí, sí, por favor, lindas fiestas para todos. Eso. Besos. Chao. Chao, Pamelín.